Hola, soy Pau Mendieta. Busco humanizar el mundo, llenarlo de esperanza, ver cómo puedo dejarlo mejor de como lo encontré. Me gusta cuestionarme todo y por eso este espacio, donde puedo platicar con gente que le sabe a temas muy heavies para poder discutir a gusto. Quédate en este tu espacio. 3, 2, 1, arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Yo soy Pau Mendieta y les agradezco por seguirme, por escucharme. Ya llevo un rato, pues, haciendo algunas aportaciones, ¿verdad? En cuanto a contenidos, en las redes sociales, en mi canal de YouTube, he subido algunas reflexiones. Antes ya había tenido un podcast en Spotify, este es nuevo, ya es una temática completamente diferente, donde voy a tener a diferentes invitados, expertos en temas que me parecen muy importantes, que me parecen trascendentales para lo que estamos viviendo hoy. Creo que hoy estamos buscando muchas respuestas, pero a veces no nos hacemos las preguntas correctas. Entonces no vamos a encontrar la respuesta si nuestra pregunta de entrada pues no está bien planteada, ¿no? Van a ser temas en su mayoría, por supuesto, de desarrollo humano, van a ser temas que tienen que ver con la salud mental, con el sentido de vida, con las relaciones de pareja, con las relaciones con nosotros mismos, por supuesto. Vamos a cuestionarnos varios temas, vamos a debatir, vamos a discutir. Grandes invitados siempre va a haber. Y bueno, de repente yo compartiré algunos episodios más pequeños sobre algunas reflexiones que tengo yo y que me gustaría aportar, ¿ok? Lo que siempre he buscado es humanizar el mundo, es mejorar el mundo, dejarlo un poco mejor tal vez de como lo encontré. Creo que falta mucho volver a regresar a las bases, ¿no? O sea, ese back to basics y reconstruirnos desde ahí. Creo que estamos en una crisis de sentido. Muchos no sabemos para dónde vamos, nos sentimos un poco a la deriva. Entonces, bueno, este es un gran espacio para empezarnos a plantear ese tipo de cosas desde diferentes, por supuesto, enfoques. Y para arrancar con todo este super episodio, tengo a una invitada de honor. Ella es Loli Fernández Moret, es tanatóloga, lleva 21 años de experiencia como tanatóloga. Ahorita explicamos lo que es la tanatología. Ella es conferencista también, por supuesto es terapeuta. Y bueno, la verdad es que es muy picuda, Loli. Te he visto en muchos foros, te he visto en entrevistas de tele, de radio, en conferencias. Y la verdad es que yo en lo personal admiro mucho tu trabajo. No es para cualquiera, yo creo, pero qué importante. A la vez cualquiera lo necesita, más bien todos lo necesitamos. Entonces, bueno, antes que nada, Loli, bienvenida y gracias por tu tiempo. Gracias, Pau, encantada de estar aquí en tu nuevo podcast. Yo también te he seguido, yo también conozco tus talentos, te felicito. Es un honor para mí estar aquí, efectivamente. Y bueno, el tema que eliges hoy, pues vaya, sí que es importante. Me gusta este objetivo que tiene tu podcast, en donde dices que quieres dejar el mundo mejor que como lo encontraste. Ojalá todos tuviéramos esa mentalidad. Y creo que justo este tema que nos humaniza es una manera, Pau, a través del acompañamiento, de tal vez hacer una diferencia con relación al mundo que encontramos. Me encanta, Loli. Oye, entonces, bueno, para empezar a entrar en materia, ¿verdad? Porque va a haber gente que va a decir, ¿tana qué? ¿Qué es eso, tanatólogo? Ya algunos empiezan a escuchar más el término tanatología o tanatólogos, ¿verdad? Yo creo que a partir de la pandemia, pero bueno, para empezar con todo, me gustaría, por favor, que nos explicaras qué es la tanatología. La tanatología, Pau, es una ciencia humanística que tiene por objetivo curar el dolor que causa la muerte y que causa la desesperanza, ¿no? La palabra como tal viene de dos raíces, que es tánatos y logos, que es, bueno, el tratado sobre la muerte. Y bueno, tiene una implicación muy importante también con el término latino dolus, ¿no? Que significa duelo. Y bueno, pues ahorita vamos ahondando, pero técnicamente ese sería el objetivo, curar y siempre curar el dolor que causa la esperanza, la desesperanza y la enfermedad. El dolor a la muerte. Ok, desesperanza. ¿Por qué habría desesperanza ante la muerte? Ok, bueno, de entrada porque si no, vaya, nuestra naturaleza humana siempre se ha estado cuestionando qué hay después de la muerte, ¿no? Por un lado. Las personas, y me incluyo, que contamos con una espiritualidad, con alguna fe, ¿no?
a través de la espiritualidad, podemos encontrarle un sentido a lo que puede haber después de la muerte. Sin embargo, hay muchas personas que no terminan de encontrarlo y entonces, claro, esto genera una ansiedad. Ansiedad la podríamos definir para términos prácticos como el miedo al futuro. Y la verdad es que morir tiene una implicación en la ansiedad, ¿no? No, bueno, claro. Y el no entender qué viene o qué continúa o qué va a ser de mí, claro, genera desesperanza, porque pareciera que hay una falta de esperanza ante lo que se viene inminentemente. Por eso es que hablamos de desesperanza. Al enfermar y al morir hay una implicación fuerte en la desesperanza. No, claro, sobre todo en el enfermar, porque todavía no es que sea el final forzosamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, en el tema de la desesperanza frente al morir, me imagino yo que, bueno, las personas que igual y tenemos alguna fe, que creemos en un más allá de cualquier tipo, pero bueno, pues no hay tanta desesperanza en el sentido de que sabes que aquí no termina todo, ¿no? O sea, sabes que no estás nada más de paso, o sea, somos seres infinitos en ese sentido, ¿no? Claro, Así me es. imagino yo que para las personas que no creen en nada, que piensan que verdaderamente aquí terminó todo, pues sí que triste, ¿no? Aunque a la vez, me imagino yo, con todo este rollo que hay del transhumanismo, que cada vez va avanzando más, que quieren que la gente pueda vivir hasta 300 años y que nunca se muera, como que a mí me entra un poco este issue de decir, a ver, o sea, queremos cantidad, pero, ¿y la calidad qué, no? O sea, ¿quieres vivir muchos años? Sí. ¿A costa de qué? O sea, ¿para qué quieres vivir tantos años y no morirte? O sea, más bien, ¿cómo te explico? Voy a ser un poco radical con este tema, pero siento que un poco así es el enfoque a veces. Queremos no morirnos. Sí, pero ¿y cuándo vives? O sea, realmente, ¿cómo estás viviendo? ¿Cuál es la calidad de tus relaciones? ¿Cuál es la calidad de tu vida? O sea, ¿para qué quieres este afán de vivir más y más y más? Pero una vez más, ¿a costa de qué, no? El hecho de saber que nos vamos a morir, igual y le mete, la verdad, más sentido a todo. O sea, igual y hace que cada día verdaderamente lo vivamos en, pues no sé, o sea, como con más pasión, como un regalo, ¿no? O sea, yo todas las noches literal le agradezco a Dios por un día más, porque pues es que, ¿quién te garantiza que estés aquí un día más, no? Entonces yo creo que eso a la vez le da sazón a la vida, saber que nunca se sabe cuándo va a ser tu último día acá, ¿no? Sí, sí, este pronóstico que tenemos hoy de cómo se han aumentado los años de vida con relación a generaciones anteriores, pues sí nos lleva a comprometernos con la calidad, el tiempo que vivamos, ¿no? Sin embargo, efectivamente, Pau, vivir 300 años, si es que algunas generaciones llegan a vivirlo alguna vez, pues hombre, ojalá de verdad tengan suficiente material para generar sentido de vida tantos años. Yo conocí Sí. alguna vez una paciente que me conmovió mucho, una mujer ya mayor, casi de 90 años, eh, bastante todavía consciente, muy bien de sus facultades mentales, bien, muy bien. Y me decía, yo ya tengo anhelo de tumba, ¿no? Anhelo de Anhelo de tumba. tumba. Y yo le expliqué, pues bueno, le pregunté que a qué se refería y me decía justo eso, que ella ya quería descansar, ella ya había acabado de estar, se iba satisfecha por lo vivido, por lo hecho, ya había acabado de estar en este mundo, ¿no? Anhelo de tumba. Entonces, bueno, este era el caso específico de ella, ¿no? Pero Oye, ahorita bueno, que- digo, a los 90 años también me parece, pues se puede valer que a los 90 digas anhelito, sí, ¿no? pero hay mucha gente que con muchas décadas menos no encuentra sentido a la vida. Y también mucha gente que a la edad de esta mujer, a los 90 todavía quisiera pelear y seguir luchando por la vida, ¿no? Wow. Pero antes de continuar, ahorita comentabas lo de la desesperanza y, sabes, Pau, esto de la desesperanza es muy delicado. En tanatología tratamos de llevar a través del acompañamiento a las personas a encontrar sentido de vida. Porque lo que sí se ha encontrado, y sin ánimo de meterme demasiado en el tema del suicidio, lo que sí se ha encontrado en común en los suicidas, a través de estudios, de cartas póstumas, etcétera, es desesperanza. Por eso es que la desesperanza es un foco rojo en un momento dado en la vida de las personas que no encuentran para dónde ni por dónde. Claro, no, me imagino. Y de hecho es todo un tema, Loli, que en algún momento me encantaría que lo pudiéramos platicar. Qué fuerte. Hay mucha desesperanza. Por eso también hablaba un poco al principio, ¿no? De humanizar el mundo. Porque cuando conectamos realmente con quiénes somos, nos damos cuenta de nuestras verdaderas necesidades. O sea, me imagino yo, por ejemplo, cuántos jóvenes, ¿no? Que ahorita tienen tanta ansiedad, depresión, tal, se la viven en el celular, en las redes sociales. Pues sí, brother, pero una red social no te va a cambiar en lo absoluto lo que es
una relación con alguien más, ¿no? Con tus amigos, o sea, el mundo digital, el mundo analógico, no tiene nada que ver un abrazo. Y lo que dices ahorita es interesante porque uno piensa que solo a ti te pasa, ¿no? O sea, la gente desesperanzada o deprimida piensa de verdad que lo que está viviendo solo a él le pasa. Y yo me permitiría recordar que lo que me pasa a mí le pasa a otro. Le pasa a alguien ¿no? más. Me encanta esa frase. Entonces, sí, como que no perder la esperanza y pensar que lo que yo vivo solo a mí me sucede y entonces de verdad no hay respuesta para ello, porque otros están buscándola también, ¿no? Y bueno, pues por ahí un poco Claro. el tema. Ahora, Loli, hace rato estabas hablando del dolor, del duelo. Tengo una pregunta, y es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una pérdida y el duelo? O sea, ¿qué es la pérdida? ¿Qué es el duelo? A ver, más bien una es consecuencia de la otra, ¿no? Okay. Cuando perdemos, es decir, cuando rompemos un vínculo, cuando se termina, se rompe una expectativa, cuando fallece alguien, cuando enfermamos, cuando nos desempleamos, todas estas situaciones se consideran pérdidas, ¿no? Y como consecuencia de estas pérdidas, percibimos un dolor, ¿no? Que es el duelo, justamente. El perder tiene una implicación en me duele lo perdido, entonces inicio un duelo. Déjame te platico, Pau, que ayer cayó en mis manos una revista esta de selecciones y había un artículo por ahí que decía cómo enfrentaban los niños la muerte. Wow. Y por lo que leí, que nada más la hojeé así rápidamente, decía ahí que a los niños no había que mencionarles la palabra pérdida cuando alguien fallece. Porque para un niño algo perdido es factible de ser encontrado. Me encantó. Wow, Me encantó. Wow. Entonces dije, claro, y a los adultos sí les hablamos mucho de pérdidas. Yo en el trabajo terapéutico te puedo decir desde mi experiencia que muchos pacientes no hablan de mi familiar murió, sino cuando partió, cuando trascendió. Vaya, de verdad es que la palabra muerte o fallecido o fallecer, mucha gente requiere de verdad de sinónimos porque no puede contactar con ella, ¿no? Entonces me llamó la atención esto de los niños. Y entonces, bueno, el artículo lo que recomienda ahí es que a los niños se les diga que alguien murió, que el pajarito murió, que el abuelo murió. El perrito. ¿No? Y no palabras sinónimas, sobre todo con relación a la palabra pérdida, en donde, pues busquémoslo. Claro, ya lo chiquita. encontraremos, ¿no? Ahora, pero tengo una duda. A estas otras personas que dicen que se fue cuando partió, pues sí se fue, sí partió, ¿no? Sí. O sea, ese término sí aplica, no aplica. Y lo tienes que validar, ¿no? Tú en un espacio terapéutico tampoco puedes ponerte a moralizar a la persona que está expresando este tipo de cosas. Está maldecido. Hay que validarlo. Claro. Pero también, ante un duelo, Pau, pues tenemos varias opciones, ¿no? O lo evadimos, o lo negamos, o lo enfrentamos, o lo postergamos. Entonces, cuando tú te das cuenta que un paciente está teniendo, pues más bien un tema con el enfrentar, con el confrontar, pues sí lo invitas, ¿no? Verbalmente, sutilmente, a que empiece a llamar a lo que vivió de otra manera. Porque es una manera de acompañar a que llegue a la aceptación, que ya platicaremos ahorita, que la aceptación está bastante lejos de cuando inicia la pérdida o cuando inicia el duelo, ¿no? Hay todo un camino por andar. Claro. Entonces, sí es interesante que la persona contacte con la realidad de lo que sucedió. Ok, y como decías, no siempre estás preparado para contactar con esa realidad. No, sí, ahora, antes de entrar ya ahora sí a estas etapas del duelo, bueno, que yo ya te he escuchado hablar sobre las etapas del duelo y eso es muy importante, yo creo tener claro, ¿verdad? Porque todo el mundo algo pasa y bueno, ya acéptalo. O resignación, no. ¿Qué diferencia hay entre resignarse? Bueno, en fin, sí. Ahorita vamos a toda esa parte. Pero estaba pensando, creo que muchas personas, al menos antes, pensaban que una pérdida era la muerte de un ser querido, ¿no? Está viviendo una pérdida. Empieza a ponerse un poco más de moda, por lo que yo he visto, a que se valide el hecho de que también se considere una pérdida, por ejemplo, la muerte de, bueno, tú dijiste un pájaro, ¿no? Pero de un perro, ¿no? O sea, hoy por hoy los perros, los gatos, son animales de compañía y deja todo eso.
son de la familia, mano. O sea, ya es un miembro más de la familia, ¿no? Entonces, como antes la gente se podía incluso hasta burlar de, ay, güey, no manches, no le exageres, es un perro, o sea, se murió un perro, no deberías de estar traumada por un perro. Sí, pero igual y su perro implicaba algo, ¿no? Entonces, Totalmente. aquí creo que justo, o sea, es muy importante dejar claro que una pérdida es por cualquier cosa que se esté yendo que tú lo tenías contemplado, o cómo les... O sea, hace rato dijiste cuando te enteras de una enfermedad, cuando se muere un ser querido, cuando... ¿Qué más? Ponme ejemplos para que la gente pueda tenerlos como más a la mano. Por ejemplo, un accidente, un cambio de residencia, un desempleo, ¿no? El desempleo hoy día se considera una muerte social. El desempleo, el desempleado se siente de verdad en tal desventaja que es como morir socialmente, porque, continúas desempleado y como no hay una retribución además económica, entonces pareciera que por no ser productivo, ¿no? Y gratificado económicamente, no tienes validez, ¿no? No sirves, a ver, en un mundo pragmático, en un mundo utilitarista como nuestro, donde las personas están hechas para producir, las personas que no producen estorban. No haces nada. Entonces, claro, me imagino que es una muerte social. Estaría bien en algún momento hablar de eso más a fondo, ¿eh? Creo que es un gran tema, Sí, Loli. por supuesto. Pero bueno, a ver, ¿qué más La ejemplos? jubilación. La La jubilación. jubilación también tiene una implicación en la pérdida para muchas personas. El ser, por ejemplo, secuestrado, la violencia, tantas consecuencias que se están viendo desgraciadamente con relación a la violencia, un divorcio, una separación, una pérdida de una inversión. Yo alguna vez tuve una paciente, por ejemplo, que llegó a terapia por el robo de un sinnúmero de joyería y alhajas muy importantes para ella que había recibido en herencia, pero que además el robo había sucedido al interior de la familia. Uf. Entonces, pues estaba hablando de un doble, de una doble pérdida. Por un lado eran los objetos materiales, pero por otro era la grandísima decepción que ella vivió con relación a sus hermanos, ¿no? Entonces, bueno, hay una lista infinita de cosas, todos los fenómenos naturales, todo lo que vimos ahorita, por ejemplo, con Otis, ¿no? A ver, muchos fueron pérdidas materiales, pero muchas fueron también vidas, expectativas, empleos, tantas cosas que se pueden perder, ¿no? No, me queda La claro. lista es muy grande. Y ahorita hablaste de doble pérdida, o sea, no es suficiente con una. O sea, se nos vienen a juntar doble pérdida, eso está cañón. Ahorita hablaste de Otis, ¿no? Me imagino esta doble pérdida, por ejemplo, la gente que perdió su casa por el huracán y además a un ser querido. Sí, sí. Entonces, o sea, ya tenías suficiente con perder tu casa y ahora se muere el ser querido. No manches, ¿no? Y el trabajo, que sería o sea, me refiero ahí, triples pérdidas y tal, ¿no? O sea, se puede volver tan complejo como sea el panorama. A veces se va volviendo muy complejo. Buah. Por ejemplo, alguien que no se lleva bien con la pareja y se divorcia, pero después se entera de una infidelidad, bueno, pues entonces ahí hay más agravantes. Luego hay situaciones muy complejas que van sumando más pérdidas. Entonces sí, encontramos además, y esto es muy común en la práctica ya de la terapia tanatológica, que la gente, Pau, piensa que llega por un tema en específico y lo tiene muy claro, ¿no? Como muy centralizado. Y cuando lo vas escarbando, te das cuenta que hay otros duelos no resueltos por otras pérdidas que se han vivido, pero una es la que te trae a terapia, ¿no? Entonces, bueno, luego hay una lista. De hecho, a mí me gusta trabajar con los pacientes dejando un poquito de tarea de escritura, que la siguiente sesión la compartimos. Y una de las iniciales cuando yo encuentro esto es, a ver, tráete para la próxima sesión tu lista de pérdidas, ¿no? Porque entonces, bueno, vamos focalizándonos en alguna en específico, pero hay que hacerle ver al paciente que hay otras más que trabajar, pues. Llega por una, pero salen otras. Sí, bueno, pues claro, pues es que es complejo, como estamos hablando, ¿no? Oye, es complejo, pero es muy interesante. Por supuesto. Y me imagino que hay gente que además trae arrastrando pérdidas. O sea, digo, ¿todos necesitamos un tanatólogo? ¿O hay gente que puede salir adelante bien? Hay veces que vienen arrastrando pérdidas. ¿Cómo ves esa parte? Esta es una gran pregunta, Pau. Pareciera que todos tenemos los recursos personales y podríamos con lo que se nos presente en la vida. Pareciera. Quisiéramos, porque muchos por economía, otros por convicción, como que prefieren no acercarse al espacio terapéutico. Pero la realidad es que en ocasiones sí hay un rebase, ¿no?
sí la gente ya no está pudiendo con lo que está viviendo y es cuando busca ayuda, ¿no? Y cuando busca ayuda y se permite tener un espacio terapéutico en donde ponemos en palabras las emociones y se acomoda el pensamiento, descubren las grandes bendiciones que tiene ser acompañado en lo que parecía un imposible, ¿no? Entonces, sí, algunas personas pueden por sí solos, pero cuando tú sientas, y esta sería una invitación a la acción, ¿no? Cuando me encanta, tú sientas, call to action, Pau, cuando la gente sienta que está siendo rebasada por lo que está viviendo y que de verdad no puede sola con lo que vive, a pedir ayuda, ¿no? A pedir ayuda. Eso está muy bien. Ay, sí, o sea, como que sí creo, no sé, seguramente tú lo has visto, cada vez hay más madurez en la gente para decir, güey, no estoy pudiendo, necesito terapia, o sea, necesito ayuda. Creo que antes era más tabú, ¿no? O sea, me imagino que en tu generación, por ejemplo, que tus papás... Había más estigma, que tus ¿no? papás fueran a terapia, seguro era como, que estás fatal, porque o sea, van a ir a un manicomio, ¿por qué necesitan terapia, no? Sí. En cambio hoy, bueno, yo que doy conferencias, a ver, digo, también es un poco traumante, ¿no? Pero he ido a prepas, a secundarias, Loli, y les pregunto a los chavos, a ver, ¿saben lo que es la ansiedad? Sí, yo voy a terapia, me acuerdo perfecto, ¿sabes? Eso. Y les dije, levanten la mano, ¿quiénes van a terapia o han ido a terapia? Muchísimos, ¿no? Y muchos también sufrían o habían sufrido en algún momento ansiedad o depresión. Te estoy hablando de secundaria. Pero pareciera, Pau, que hoy día es de sanos ir a terapia. Ah, no. Es de sanos. Por supuesto. El que va a terapia pareciera que va a ser cool. Una persona emocionalmente más sana y va a tener más recursos. Fíjate qué interesante. ¿Y qué opinas? Me encanta. A ver, me parece que todos por etapas en la vida, no digo que vivamos, ¿no? No voy a criticar la corriente del psicoanálisis, no. Pero, porque bueno, son procesos muy largos, ¿no? Pero a mí me parece que durante la vida, durante varias etapas estaría bien ir, ¿no? En varias ocasiones, por ciertos tiempos. Me parece que es sano. Porque justamente como la vida es dinámica, si la vida fuera estática, pues bueno, nunca vayas, no hay bronca, vas a vivir. Igual. ¿No? Exacto. Pero como la vida ya lo sabemos, es dinámica y qué bueno, es más divertida y si no sería muy pesada, en este dinamismo justamente va a haber implicaciones en donde no la pasemos tan bien a veces y necesitemos ser acompañados. Esto le pasa, por ejemplo, al adulto mayor, ¿no? Los familiares de adultos mayores, ay, es que mi mamá o mi papá todo repite, es que ya me lo ha dicho 10 veces. Sí, porque hay justamente una necesidad, ¿no?, del adulto mayor de irse a través del recuerdo, es lo que se llama la terapia de la reminiscencia, a recordar tiempos mejores. Porque como no va a haber tiempos mejores siempre, va a haber tiempos mejores y tiempos peores, pues hay una necesidad de irnos, ¿no?, como en el túnel del tiempo a tiempos mejores. No quiero decir con esto que el adulto mayor necesariamente no esté en su tiempo mejor, pero la realidad es que, pues, bueno, es más probable que esté en un tiempo de deterioro. Oye, me puedo imaginar, perdón por este paréntesis, pero que incluso pudiera haber una nostalgia de lo no vivido, o sea, para los jóvenes. O sea, estás hablando de un adulto mayor que está yéndose hacia atrás, recordando estos tiempos mejores. Pero ¿cuántos jóvenes han de tener una nostalgia de lo nunca vivido y que nunca viviré? Imagínate qué depresión, sí. Decir, güey, pues nunca va a venir algo bueno. Es que, ¿sabes qué? Se habla justamente de que las personas que se están mirando hacia atrás, ¿no?, tienden a estar deprimidas porque están volcadas en el pasado, ¿no? Sí. Y también tanta cabeza hacia adelante, hacia lo que todavía ni siquiera llega. Entonces se habla también de que las personas están en ansiedad, ¿no? Por este miedo al futuro. Pareciera entonces que la recomendación es ubicarnos en lo que hay hoy, en el tiempo presente. Pero es una tentación, Pau, humana, vivir entre lo de atrás y lo que vendrá, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, Loli, antes de que entremos al tema de las etapas del duelo, yo te quisiera preguntar, ¿no? Estamos hablando de que justamente hay gente que necesita ayuda, que vive estas pérdidas, tal. ¿Tú en qué momento, digo, a mí en lo personal me parece loable lo que haces, francamente, porque en pocas palabras, pues escuchas muchas tragedias. O sea, seguramente tienes casos y tienes pacientes que de verdad sus vidas sí están viviendo, al menos en ese momento, algo muy heavy, ¿no? ¿En qué momento dijiste, me quiero dedicar a esto? O sea, qué cañón. O sea, sin duda es una vocación, no es para cualquiera. Fíjate, Pau, que yo soy como el vendedor de aspiradoras, ¿no? Ajá. Tiene que haber aspirado para poderla vender, pues, o sea. Ok. Si no la has usado, si no estás
realmente convencido de la cantidad de polvo que puede levantar, el aparato no lo vendes, ¿no? Hay que estar Ajá. convencido. Yo en lo personal, bueno, antes de iniciar mis estudios y mi vida, digamos, profesional en la tanatología, yo viví muchas pérdidas, ¿no? Entonces me considero una buscadora. Y a mí me hubiera gustado en el tiempo en que viví esto, haberme encontrado una yo, una mí, ¿no? Una Entonces, tanatóloga. claro, y entonces, bueno, sí, siempre me ha intrigado este tema, evidentemente, pero con base en lo vivido, en mis pérdidas personales, dije, es que me tengo que meter a leer, y a través de empezar a leer dije, es que lo tengo que estudiar, no nada más leer, y ya después estudiándolo, había la obligación de cumplir con cierto tiempo de acompañamiento en hospital a pacientes terminales, y entonces fue como entré más como en esta parte clínica de la cual, bueno, en la cual me instalé desde entonces, ¿no? Entonces sí soy una convencida que todos somos buscadores, Pau. Ojalá todos tengamos la inquietud de no nada más de buscar, sino también de encontrar, Eso está muy ¿no? lindo. Por ahí, bueno, la recomendación, un cuento de Jorge Bucay, ahí se los dejo, que se llama El Buscador. Vale mucho la pena, ¿no? Me Justamente encanta. habla sobre un buscador y dice, justamente, un buscador no nada más es quien busca, sino también quien encuentra. Ah, eso está de pelo. Oye, Loli, y en estos 21 años que llevas de experiencia en esto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? O sea, porque digo, una vez más, son temas muy duros, son situaciones que impotencia, ¿no? O sea, a la vez, bueno, no sé, yo siento que a mí me daría ganas de ayudar a cada uno y no, Sí. ¿qué puedo hacer por ti? O sea, es que no, yo creo que no podría ser psicóloga por eso, pero ¿qué es lo que más te gusta? Porque a la vez me imagino que la gratificación por todo lo que haces ha de ser muy grande, ¿no? Exacto, y yo diría eso. Justo cuando un paciente te dice, oye, gracias, creo que estoy mucho mejor, creo que sí hizo una diferencia cuando hacemos el cierre, ¿no? Terapéutico. Ya, o sea, ese es el objetivo, es muy satisfactorio. O, Pau, también en ocasiones acudo a acompañar pacientes moribundos. Entonces, cuando te despides en un momento dado de la persona después de ese ratito, o de la familia, y te dicen gracias porque esto me sirvió, esto modifica la situación, yo creo que ese es el mejor de todos los pagos, ¿no? Y bueno, como todos los terapeutas, todos tenemos que tener nuestro terapeuta, entonces sí hay un vaciado, ¿no? De toda esta situación que recibimos. Hombre, sí la trabajamos también, no, tenemos que cuidarnos, ¿no? El autocuidado es importante. Y a ver, es que estás diciendo que vas con, o sea, que te vas a despedir de tus pacientes, quiere decir que ya había cierto vínculo, ¿no? Entonces te vas a despedir de tus pacientes que ya están a dos de morir, ¿no? Terminales, ¿no? Ya en las últimas. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué sientes cuando te despides de ellos y decir, ya aquí terminó? O sea, ¿qué sientes? Porque justo no es tu tía Pánfila la que fuiste a ver y te despediste, bueno, vamos a extrañar a la tía Pánfila. O sea, aquí es, pues supongo yo, muy constante, ¿no? O sea, si alguien no supiera a qué te dedicas, ¿no? Y te dijera doctora, por ejemplo, sí, se me murió otro paciente, y diría, no, ¿qué le pasa a esta? O sea, mata a todos los pacientes, ¿por qué se le Sí. mueren tanto, no? Pero bueno, justo lo tuyo es normal. ¿Qué sientes? Sí, a ver, obviamente duele porque pues uno es humano, pero te quedas con muchos recuerdos y con muchas satisfacciones. Recuerdo que en la pandemia tuve dos pacientes en concreto, una presencial, pues casi 7 años. Y te puedo decir que la veía primero cada semana y luego cada 15 días. Luego alguna vez trabajé también con el esposo y trabajamos mucho con relación a un hijo, ¿no? De esta pareja. El hijo no acudió, pero bueno, trabajamos mucho con él. Y bueno, a veces en algunas sesiones el panorama se antojaba como imposible, ¿no? Como que decías, ¿en qué ir a parar esto? Uf. Y mira, de verdad que Dios tiene sus caminos, Pau, pero en plena pandemia, ella muere, haz de cuenta, un lunes, el esposo el domingo y el hijo al otro lunes. Ay, no. No, sorprendente. O sea, toda la familia. Es esos tres en especial, ¿no? Ellos tres de esa familia, Ah, ok, que ok. trabajamos tanto, sobre todo con la mamá, ya te digo, un poco con el esposo, pero gran parte de la pérdida del duelo que se traía era con base en la historia del hijo. Y mira, en 15 días se resuelve un trabajo que, digo, se desencadena, ¿no? Un final de algo que se trabajó tantos años. Entonces, a ver, te genera paz,
Buah. Te da gusto saber que se trabajó, sí te duele, obviamente, y sí te impacta, por supuesto. Pero bueno, también, ¿sabes? Pienso, pues que sí, como que Dios te va dando la fortaleza, la gracia, no sé. Son muchas cosas, una mezcla de todo. Por eso pienso que la espiritualidad es importante, porque cobra un sentido diferente. Ok, ok, sin duda, sí, sí. Pues lo que decíamos de la esperanza, ¿no? Loli, y ahora sí, qué cosa, está súper fuerte este caso. ¿Ves? Ya me traumé y solamente me contaste a grandes rasgos lo Oye, que pasa. esperemos que la gente que nos escucha no se traumen. se esté quedando con algo, lejos de No, traumar. me queda claro que sí, pero es que justo, esto es algo que todo el día, ¿no? Pero pues sí es muy impactante, bueno, a mí me impacta muy cañón toda esta labor. Loli, ahora sí, estábamos hablando que frente a una pérdida pasas por un proceso de duelo. Ahora, ¿en qué consiste este proceso de duelo? ¿Tiene etapas? ¿Cómo va? Sí, el proceso de duelo concretamente es un tiempo, ¿no? Y que inicia desde que sucede la pérdida y hasta que en un momento dado se llega a la fase de aceptación, ¿no? ¿Con base en qué se establece este proceso de duelo? Yo trabajo mucho con el proceso que Kubler-Ross, que fue la pionera, se le considera la pionera mundial, ¿no? De la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross. Ella, con base en la observación y el acompañamiento a los pacientes terminales y a su familia, establece 5 momentos, ¿no? 5 etapas. Y ella dice que en un primer momento, con base en que surge la pérdida, inicia la negación, ¿no? Cuando nosotros recibimos una noticia de algún, por ejemplo, de una muerte inesperada de alguien, nuestra primera reacción es, no puede ser, no es cierto. No es cierto. Claro. Ah, el típico, no es cierto. No, claro. No es cierto. ¿Y por qué negamos? Pues porque justamente necesitamos guardar una distancia entre lo que se nos está diciendo y nosotros para no desequilibrar, ¿no? O sea, es un proceso inconsciente de autocuidado y de autoequilibrio, ¿no? Entonces, Claro. Bueno, esa es la primera Porque es muy fuerte, porque si no te volverías loca. Claro. O sea, necesitas decir, no, espérate, sí. ¿Qué me estás contando? Incluso gente, fíjate, pacientes que han acompañado por mucho tiempo a un familiar en alguna enfermedad larga, en el momento del fallecimiento, todavía pueden llegar a decir, no puede ser que ya se murió, ¿cómo? ¿No? Y que ellos incluso te dicen, es que yo llegué a pensar que se iba a aliviar, ¿no? Entonces, bueno, es la negación, evidentemente. Ok. La siguiente, Pau, es la etapa de la rabia o del enojo, en donde justamente con base en lo vivido viene un coraje fuerte, ¿no? Por lo que está sucediendo. Entonces, la gente se enoja mucho, se cuestiona, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Esas son las 2 típicas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, la negación... Sí, como echarle bronca, perdón que te interrumpa, pero como echarle bronca a la vida, ¿no? O sea, como, ¿por qué a mí? Exacto. O sea, porque hay gente que no le pasa y a mí me tiene que pasar, o sea... Claro. Es importante, ¿verdad? Claro. Es importante que la además, rabia. Pau, ¿y por qué no te pasaría a ti si a todos nos pasa? ¿no? Sí. De nuevo, Estás si viva, les pasa ¿no? a otros, esos otros también son yo, ¿no? O sea, son ellos, pero son un yo, pues. Sí, Entonces, porque a uno sí les tiene que pasar y a ti no, bro. Exactamente. Ah, qué difícil. Sí, Ok, sí, claro. El tercer momento de este proceso, y digo, lo estoy mencionando muy rápido, pero obviamente hay mucha información por internet, si a alguien le interesa, o los libros de Kubler-Ross, pues que los consulte. Pero bueno, por cuestiones de tiempo aquí la tenemos que mencionar muy pronto. Una tercera etapa es el regateo o la negociación, que es, por ejemplo, cuando a un paciente el médico le dice, mire, señora, pues sus resultados del cáncer, pues desgraciadamente son positivos, hay un cáncer y entonces, por ejemplo, la paciente, obviamente, no puede ser, la negación. Ajá. Segundo momento, ¿pero cómo? Se enoja con el doctor. Pero en un tercer momento, a ver, doctor, ok, ¿qué tratamiento me ofrece? Es decir, a ver, yo estoy dispuesta, yo pues pongo dinero, pongo tiempo, pongo el cuerpo, pero usted ¿qué me ofrece? ¿Qué ventajas voy a tener? O con relación a Dios, ¿no? Bueno, si tú ya me mandaste esto, si voy a vivir esta situación, bueno, entonces dame paz, tranquilidad, X, ¿no? Sí, el cómo le hacemos, a ver, ok, pero ¿cómo le hacemos? Hay que negociar, ¿no? Sí, Exactamente. sí, Esta es sí, la claro. tercera etapa. Okay. La cuarta es, ella le llamó depresión, es este tiempo en el cual ya como que contactamos esta tristeza, ¿no? Es como mecernos en una hamaca yucateca, ¿no? Es como, como entender que lo que se está viviendo no está padre, ¿no? Me parece que también es muy necesario este mecernos en este dolor, ¿no? Y aquí, bueno, hay pacientes que pueden cursar con lo que llamamos la depresión reactiva, que es reaccionar
depresivamente ante lo que se está viviendo, y es una depresión pasajera, ¿no? Y la entrecomillo, a diferencia de una depresión endógena en donde ya empieza la persona a mostrar comer de más, comer de menos, dormir de más, dormir de menos, una persona que siempre se bañaba se deja de bañar, que siempre tenía muy buen trato y relación con mucha gente, no que habla con nadie. Estos ya son síntomas, foquitos rojos de que la persona puede estar cursando con una depresión endógena que requeriría atención psiquiátrica. Tengo una duda. ¿Hay algún lapso de tiempo en el que ya se considera endógena? Porque me estás hablando que si fuera endógena dejan de comer o comen más, tal. Eso también puede pasar con una depresión en cuanto a estas etapas que de por sí iba a vivir, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, digo, seguramente es toda una explicación y tal, pero a grandes rasgos, no sé, por si hubiera alguien, por ejemplo, que dijera, chin, creo que igual es un poco yo, ¿qué referente habría para en saber? Tiempo. Sí, no, bueno, pregunto si es un tema de tiempo Sí, o qué normalmente se habla de 3 meses. Ah, ok. Como que mínimo, siguieran ahí. Sí, y sin embargo el proceso de duelo como tal, también por lo que se ha estudiado, en México desgraciadamente no tenemos mayor investigación al respecto, pero se ha observado en otros lugares que estamos hablando de que surge la pérdida e inicia el duelo 2 años más o menos, sería el tiempo de resolución normal, ¿no? De un duelo. Cuando un duelo se posterga en el tiempo por muchos años o por mucho más tiempo y la persona pareciera que de verdad está muy atorada en lo vivido, entonces es cuando podemos hablar de un duelo patológico, ¿no? Pareciera que ya enfermizo. Más de 2 años. Y entonces se recomendaría, bueno, obviamente, o el acompañamiento de inicio terapéutico tanatológico y si no, pues el psiquiátrico también, ¿no? Y bueno, esta sería... Sí. ¿Puedo hacer nada más una pregunta? Digo, estamos en la Claro. etapa de la depresión, pero nada más aprovechando. Que siga atorada en este tema más de 2 años. Ejemplo, pudiera ser una persona que, no sé, perdió a su mamá, a su papá, a un hijo, a un hermano, y que hasta la fecha es un tema tabú. O sea, que no pueda hablar de esa persona o que cuando... Y todos como que en plan se voltean a ver de, no menciones eso. ¿Eso pudiera ser? O sea, ¿cuál ejemplo, digo, a modo de poder entender un poco más, como qué circunstancia pudiera ser un ejemplo de esto? O sea, de un duelo que ya duró más de 2 años. ¿Qué se tendría que estar viendo? Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Conocí alguna vez a una persona, a una señora, Ajá. que en una misa, por el 10 de mayo, lloró y lloró. Era una mamá también que estaba ahí en el lugar donde yo estaba. Lloró muchísimo y entonces eso me llevó a mí a pensar, pues probablemente su mamá había muerto hacía poco, ¿no? Y Claro. Un momento después de esta misa, de este encuentro, yo le pregunté que si su mamá tenía yo la confianza para preguntarse. Sí. Recientemente había fallecido y me dijo que no, que había muerto hacía 8 años. Wow. Entonces, cuando uno ve, este es un ejemplo, cuando las personas viven como en carne viva todavía algo que haya sucedido de mucho tiempo atrás, bueno, pues ese es un síntoma muy claro de un duelo patológico, ¿no? Sí. Pero bueno, y un quinto momento, Pau, la quinta etapa del proceso de duelo, y que es justamente a la que le apostamos en el acompañamiento tanatológico, es la aceptación, ¿no? Entonces, la aceptación es cuando se dice, ¿no?, que tomamos las riendas de nuestra vida aún a pesar de lo vivido, ¿no? Hay un libro por ahí que me encanta, que se titula Todo volverá a ir bien, pero nunca será como antes, ¿no? Es fuerte, pero es esperanzador a la vez, ¿no? Porque te dice, bueno, sí, las cosas cambiaron, pero pueden volver a ir bien, ¿no? Y es un poco el llegar a la aceptación. A ver, repites el nombre, está muy heavy. Todo volverá a estar bien, pero Ajá. nunca será como antes, ¿no? Entonces, eso es avanzar con una pérdida. Sí, por supuesto. Ahora, ahorita regresándome un poquito a lo de la depresión y cuándo intervenir psiquiátricamente, en fin, nosotros pensamos, y durante el tiempo del acompañamiento, cuando vemos que un paciente avanza con los 2 pies, ¿no?, en su acompañamiento, con el acompañamiento, en su duelo, perfecto, va avanzando, muy bien. Pero cuando vemos que algún paciente se está atorando, tiene alguno de estos síntomas depresivos que ya mencionamos, y no estamos avanzando, entonces invitamos al paciente a que sea revisado por un psiquiatra, ¿no? Nosotros, bueno, yo en lo personal como tanatóloga no tengo
los estudios de psiquiatría, entonces trabajo muy de la mano con una psiquiatra, ¿no? Remito pacientes, que ella además es psiquiatra tanatóloga, ¿no? Entonces, y requiere, y cuando el paciente requiere medicamento, entonces, bueno, medicamento más terapia avanza con los 2 pies. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente requiere medicamento, pero no está medicada y solo está con terapia? Pues decimos que avanza de cojito, pues, ¿no? Entonces, por eso, no todos los pacientes, y esto lo quiero aclarar, requieren medicamento psiquiátrico, no. Y además tendría que un experto ser el que lo dice. Exactamente, exacto. Pero muchos otros pacientes pueden perfectamente nada más con el acompañamiento tanatológico resolver su duelo. Ok, entonces yéndonos en orden sería negación, ira, bueno, rabia. Así es, regateo. Regateo, o sea, negociación, depresión y aceptación. Así es. Ahora bien, ¿tienen que ir en este orden? No necesariamente. Imaginémonos que esto es como una recta en donde fuéramos dando como brincos. En ocasiones echamos brinco para atrás, porque así son las etapas, no son tan definidas. Eso es bien Pero hay importante. gente, Pau, hay gente que no negó por el camino que ya tenían dado, que le llamamos duelo anticipatorio. La gente que se va preparando a lo que se viene, ¿no? Porque la vida así se lo ha ido poniendo, llega más preparada. Entonces probablemente no niegue, ¿ok? Y tampoco necesite negociar. Nada más entonces se deprime, está triste y pronto llega a aceptar. Es que todo depende de la historia que hay previa a la pérdida, ¿no? Ok, claro. Estoy pensando en una amiga que hace relativamente poco terminó con su pareja de muchos años. Y tipo, hablé, no sé, con ella un lunes y le digo, ¿cómo vas? Ah, estoy súper bien, estoy perfecta, qué libre me siento, ya conquisté, o sea, ya sabes. Y no es broma que el miércoles volví a hablar con él y dije, ¿y cómo vas? No lo puedo creer. Esto es un paso grande hacia atrás. Te lo juro, iba bien. Ahí está la recta, Pau, de la que hablamos, me decía, ¿no? no manches, neta, estaba rayada el lunes. ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy traumada otra vez? Y estaba muy enojada porque le volvió a pegar esto, ¿no? Cuando el lunes ya estaba perfecta del otro lado. Entonces, qué importante aclarar que esto no es, como dices, no es así. No. O sea, que puedes echar saltos. Entonces, estos saltos hacia atrás no quiere decir que vayas... No, que hacia estés atrás. en retroceso. Eso, Esto es retroceso. muy importante. A veces la gente llega a una sesión desanimada. Fíjate que creo que esta semana, creo que voy para atrás. Creo que no estoy avanzando. Hay esta sensación de no avanzar. Eso. La realidad es que no hay prisa. En el duelo no hay prisa. No podemos violentar procesos que son inconscientes, además. Y hay que entender, Pau, que el duelo es un proceso adaptativo a la nueva realidad. ¿Okay? ¿Cómo? Es decir, lo que se vivió tiene una implicación en una nueva realidad. Y nos estamos adaptando a esa nueva realidad. Claro. Entonces, es un proceso que no podemos violentar ni acelerar porque son procesos inconscientes. Es a como cada quien pueda y necesite, pues. Me imagino una persona que acaba de perder a su pareja, una viuda, y que pues iba bien, y de repente es la primera Navidad. Pues seguramente se la lleva la fruta, o sea, seguramente está en crisis. Exacto. Y dice, ¿qué es esto? Es normal. Y no es que haya un retroceso, es que de que sucedió la pérdida, que llega la Navidad, ya hay un camino andado. Esto también es importante, hay que invitar a la gente que está en duelo a que comprenda que todos los días son un avance, todos los días se avanza el camino, ¿no? Uh-huh. Esto es importante. Oye, y ahorita que estabas hablando de todo esto, pensé, bueno, yo soy mamá, tengo un chiquitín de 1 año y medio, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero... La maternidad, a ver, no sé, va a sonar mala onda, pero justo no quiero que suene mala onda, pero las cosas como son, ¿no? De cierta manera la maternidad es un duelo, ¿no? O sea, porque yo a veces extraño a la Pau de antes. O sea, yo a veces sí extraño todo lo que yo podía hacer antes de ser mamá. Y no regresaría a esa etapa para nada, ni me arrepiento de nada. No, hombre, al contrario, ¿no? O sea, para nada es desde esa perspectiva, pero sí es verdad que hay veces que digo... Pues sí, antes extraño a la Pau de antes. O sea, sí es un duelo sí, también Pau, esto. Sí, porque, a ver, efectivamente hay una pérdida por la renuncia que se hace, ¿no? Eso. Entonces, sí, ya no puedes estar al nivel de tus otras amigas que no tienen hijos, en donde, pues, ¿qué importa si se van de antro y se desvelan? No, en realidad siempre optar es renunciar, ¿no? Eso. Las opciones también traen muchas satisfacciones, esto hay que recordarlo. Pero efectivamente... Cuando optamos, ¿podemos perder? Sí podemos perder. Es un poco, Pau, como los padres que decidimos tener hijos y fuimos muy felices por años con ellos, pero el día que se van de casa también nos duele, sí, claro. Eso. ¿No? Y o sea, quieres que se vaya, pero a la vez te traumas porque se fue. Efectivamente. Entonces, sí, el optar
tiene una implicación en el sufrir, sí, en el perder, sí, también se gana, sí. Son como muchos procesos muy interesantes. Y ahorita hablaste del sufrir, que el sufrimiento es también... Ya también gran es tema, ¿verdad? Tema, sí, o sea, gran claro. tema. Oye, Loli, bueno, entonces, a ver, ya hablamos sobre lo que son las pérdidas, ya hablamos sobre el proceso de duelo. No sé... bueno, una última pregunta. En México se dice mucho, bueno, he escuchado mucho que la gente dice mucha resignación a la familia. Resignación. Resignación y aceptación son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la resignación? O sea, ya como que ya valió gorro, pues ya, ¿o qué? A ver, es una gran pregunta, ¿no? Nos pregunta mucho la gente cómo dar un pésame y qué decir y demás, ¿no? Es interesante, son momentos de mucho nervio, la gente a veces abraza y dice felicidades. Y lo que quiso decir fue, lo siento, o sea, de verdad es muy complejo. Ay, no, qué horror. No, sí. Los ataques de risa en los funerales y la gente sufre. La risa histérica. Ay, bueno, pero concretamente, en lo que me preguntas, la resignación se considera, Pau, tener una actitud pasiva ante lo que se está viviendo. ¿Okay? El que se resigna, pues ya, pues ni modo, pues ay. Y aceptar es una actitud activa. Ponemos manos a la obra, ¿no? Nos ponemos a trabajar para llegar a la aceptación. Entonces, esa sería la diferencia. En la resignación hay una actitud pasiva, no la deseamos, no es recomendable, es mucho más sana una actitud activa en donde sí se llega a la aceptación. Esa sería la diferencia. Entonces, si algún día le queremos dar el pésame a alguien o darle algunas palabras de aliento, por favor omitamos, ¿verdad? La palabra resígnate, pues resigna. No, porque no queremos para esa persona una actitud pasiva. Queremos que llegue a aceptar. Tampoco le vamos a dar el abrazo diciéndole acepta, porque ya vimos, ya vimos que es un camino por andar un poquito largo. Entonces, ojo, ¿no? Ojo. ¿Qué decir en un pésame? Pues hombre, no digas nada. Da un buen abrazo y punto, ¿no? Se dice mucho también desde el silencio. También se acompaña sin palabras. ¿Okay? Eso está padre. Sobre todo ahorita que decías lo de acéptalo. Bueno, pienso en cómo pues, cada persona es un mundo, ¿verdad? Y hay gente pues que les falta sutileza y empatía. Se cae en lo chusco, ¿no? Con estas cosas. Pues, a ver, te digo, y no o sea, no forzosamente en el panorama en el que estamos en un funeral, ¿no? Pero en general, o sea, como que hay gente que es muy ruda, siento a veces. Sí, es como, a ver, ya, acéptalo, güey. Esto es lo que pasó, ya, supéralo. Sí, son personas. El tipo, supéralo. A ver, se está enterando de una noticia terrible, se lo lleva a la fregada, y tú ya se le dices, ya, bueno, ya, supéralo, ya, todo va a estar bien. Híjole, qué duro, ¿no? No, y ahorita que dices lo de la superada, digo, no sé cómo andamos de tiempo, pero sí, déjame decirte también que a mí la superada no me asustaría, pero con lo que no puedo es con la echada de ganas. O sea, de verdad, miren, es que cuando a alguna persona le recomendamos que le eche ganas, le estamos diciendo, a ver, borra con una goma todo lo que está pasando, ¿ok? No puedo con tu ansiedad, me estás enloqueciendo, haz algo. Eso es lo que le estamos diciendo con la echada de ganas. O sea, la persona que dice eso es la que no puede verte mal. Sí, la gente necesita reposar lo que está viviendo. Bastante bronca tiene, está a su ritmo. Por favor, no le digamos que le eche ganas. Está imposibilitada e incapacitada para tener ganas de hacer algo diferente. En ese momento no puede. Y habrán movimientos desde el alma que lo lleven a estar mejor. Pero recomendarle a alguien que le eche ganas cuando pareciera que tiene las manos atadas del dolor, hombre, perdón, Pau, por la expresión, pero puede sonar a una mentada de madre. Sí, es una mención materna. Entonces, por favor, si no sabemos qué decir, mejor no digamos nada. Ya, oye, además, ¿quién dice que no le está echando ganas dentro de lo que cabe? O sea, la persona está ahí tratando de ganas es, te tatúo, ¿no? La obligación de que hagas algo diferente y ya. A ver. No estamos para eso. Qué importante tener empatía, qué importante saber escuchar y como dices, acompaña en el silencio. Somos bien ansiosos todos y no soportamos el silencio. O sea, se nos hace incomodísimo el silencio, ¿no? Es como, a ver, no pasa nada si no se habla. Sí. Yo me acuerdo que alguna vez iba con unas amigas, digo, no llevaban tantos años de conocerme, ¿no? Pero íbamos en el coche y yo iba callada. Me decían, ¿qué, Pau, estás de malas? Y yo, no, ¿por? Vienes como muy callada. Y yo, estoy cansada. O sea, se pusieron nerviosas porque iba callada. Yo estaba súper chill, ya sabes. Pau, el mundo de hoy nos invita al ruido, ¿no? Sí. Y hay una frase que a mí me encanta que dice que música sin pausa es ruido, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, saber estar con nosotros mismos, en nuestro centro, tranquilos,
qué maravilla, o sea, no implica a fuerza tener conectado, prendido, ruido. Aprendamos también a estar en silencio. Es una gozada poder estar en santa paz sin ningún ruido. El tema del silencio es todo un tema. También es todo un tema. Loli, gracias por todo esto. Me llevo muchas cosas. Bueno, aquí tengo algunos apuntillos. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por todos estos consejos, por estos tips, por estas explicaciones. No sé si hay algo más que te gustara decir. Pues mira, tú que eres una fiel invitadora, ¿no? A la acción, de nuevo, invitar a las personas que cuando estén incómodas con algo que les está doliendo, algo que no sucedió como ellos esperaban, pérdida de expectativas, cuando murió un ser querido, duelo, cuando no estén bien con algo que se vive o que se vivió y no se habló, no se acomodó, continúa molestando, lo estamos gestionando mal, estamos muy reactivos, invitación al acompañamiento. Busquen ser acompañados, ¿ok? Lo que no se habla, se actúa, ojo, ¿no? Entonces, la reactividad de muchas personas en ocasiones no es otra cosa más que la inadecuada canalización de lo que está sintiendo. Entonces, pues buscar con quién canalizarlo para sentirlo y expresarlo adecuadamente. Eso sería la conclusión. Excelente llamado a la acción, me encanta. Bien, ya sea un tanatólogo, un psicólogo, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la ayuda, pero de lo que se requiere. Me encanta, Loli. Gracias. Muchas gracias una vez más. Gracias a ti, Pau, me encantó estar aquí contigo. Te deseo mucho éxito en este nuevo etapa que inicias. Pues te voy a seguir invitando, o sea, ya me diste tips para muy buenos temas. Hay para dar y regalar. Hay muchos temas, sin duda. Bueno, pues con esto concluimos el primer episodio de este podcast. Espero que les sirva. Compártanlo. Si conocen a una persona que le pueda servir, compártanlo en sus redes sociales. Síganme en Instagram, @soypaumendieta, en el canal de YouTube. Si es que tú lo estás viendo desde aquí, pues ya sabes cuál es. Y si no, el canal de YouTube se llama Pau Mendieta. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente episodio de su podcast. Muchas gracias. Chao.